Queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Y en este espacio hemos estado hablando acerca del evangelismo. Evangelismo, una palabra que comúnmente predicamos, escuchamos y hasta compartimos. Pero muchas veces tenemos un concepto erróneo con relación a esta palabra, a esta comisión que el Señor nos ha encargado. Y sobre ello queremos seguir platicando en esta ocasión. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares y así también aquellos que nos permiten estar en sus teléfonos celulares. Muchas gracias por sintonizar. Platiquemos en este espacio. Buenas noches, Valerio, y sí, tal como mencionabas, estamos nuevamente felices, Valerio, de iniciar este tema, Valerio, en cuanto al evangelismo. Habíamos mencionado la semana pasada, Valerio, cómo lo vemos, Valerio, cómo lo vieron quizás, cómo lo vio Jesús, cómo lo vemos en la actualidad, y creo que llegamos a decir esto, que esto es un llamado para todos, Valerio, y al ser un llamado, Valerio, y muchas veces yo creo que hemos omitido quizás varios pasos, Valerio, y muchas veces solo llegamos a pensar que esto es un llamado y tal vez muchas veces llegamos a pensar, no, hombre, que la preparación quizás llega solo o tal vez muchas veces llegamos a pensar si solo son para personas con quizás que tienen estudios bíblicos, quizás por decirlo así, Valerio, pero si vamos a la Biblia, Valerio, yo creo que nos muestra cada paso. A veces yo creo que podríamos decir, Valerio, que Dios realmente sí da un llamado a todos, pero yo creo que trabaja de distintas maneras, Valerio. Es correcto, Juan José, y hay un dato que yo leía en estos días y me llamaba bastante la atención y me inquietaba porque decía la nota que la generación de los millennials, es decir, las personas que nacieron entre los años 1980 a los años 2000, tienen un concepto de que el evangelismo no es necesario. Y esto no lo dicen personas que no creen en el evangelio, sino que lo dicen personas que están en una iglesia, que están en un ministerio, o sea, no lo dicen aquellos cristianos, Juan José, que como decimos, que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad? Sino que lo dicen personas que tienen un ministerio, están en el ministerio. Y esto es alarmante, Juan José. Y creo que nosotros estamos en esa generación. Y también decía esta nota que justo esa generación también, que esta generación que nacieron entre los años 1980 al año 2000, es la generación que más se ha interesado por el estudio bíblico. Es decir, que tienen mucho conocimiento, pero que el 45% de estos cristianos dicen que no es necesario evangelizar. Esto, Juan José, como te digo, es alarmante. Es algo que entristece porque no es algo negociable, Juan José. Como lo decías hace rato y lo recalcábamos hace 8 días, que la gran comisión no es negociable, no es cuando tengan tiempo, cuando ustedes quieran, no, sino que vayan y hagan discípulos, evangelicen. Entonces, para comprender, Juan José, correctamente la palabra o esta comisión de evangelizar, de hacer misiones, de ir por aquellos que están perdidos, primero debemos de comprender qué es el evangelio, ¿verdad, Juan José? Sí, Valerio, yo creo que cuando hablamos de esto de la gran comisión, Valerio, sí, muchas veces lo vemos quizás, o varias personas sí lo ven negociable, Valerio. Yo creo que esta es la parte triste en cuanto a todo esto, Valerio, porque quizás llegamos a decir esto, es que hay personas capacitadas para eso, o yo no soy digno, o quizás yo no merezco esto, mejor que se ocupen las demás personas. Quizás esa es la mentalidad que muchas veces, Valerio, adoptamos en ese sentido, Valerio. Llegamos a decir que se encarguen las otras personas, mientras tanto yo solo me quiero congregar. Muchas veces solo llegamos a esto, y yo creo que, Valerio, cuando vamos a la Biblia y en Mateo 28:20, el versículo que mencionabas, ya en la parte final,
creo que esto es lo bonito, Valerio, cuando vamos a la Biblia. Es que realmente esto es algo especial, Valerio. Jesús nos manda, pero a la misma vez Él está con nosotros también. Ya en la parte final, Jesús, cuando asciende al cielo, Él llegó a decir: y tengan esto por seguro, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto no solo nos encomienda la gran comisión, Valerio, sino que también Él promete estar con nosotros. Y yo creo que esa es la parte que muchas veces no queremos ver en cuanto al evangelismo, y muchas veces llegamos a pensar que estamos solos. Tal vez humanamente sí, pero espiritualmente, Valerio, no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios está con nosotros. Jesús mismo dijo que Él iba a estar con nosotros, y esa es la buena noticia de eso, Valerio. Conceptos erróneos del evangelismo, Juan José. Conceptos que hemos confundido testificar con evangelizar. Hemos escuchado esto. Tenemos campaña evangelística, viene un gran evangelista que trae un gran testimonio. No, hermanos. Testificar no es evangelizar. Decirle a una persona: Cristo te ama, no es evangelizar. Entregarle un tratado a una persona no es evangelizar. Invitar a una persona a la iglesia no es evangelizar. Entonces, ¿qué es evangelizar? Empieza con la palabra evangelio. Evangelio en su sentido primario significa buenas noticias. Pero para recibir una buena noticia tenemos que estar en un momento de crisis. Para recibir y que esta noticia me impacte y me llame la atención, yo tengo que estar en una situación muy crucial en mi vida. Y es por eso que el evangelio, Juan José, tiene que ser presentado como tal. Como es. No es decirle a la gente, evangelizar no es decirle a la gente: Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Y es lo que muchas veces se predica actualmente, Juan José. Y la gente se ilusiona: wow, voy a tener una gran empresa, voy a tener un gran carro, si soy músico voy a salir de gira. Se nos presenta así, pero ese no es el evangelio. Romanos, el libro de Romanos, para mí el libro de Romanos, con José, es el mejor tratado que puede existir, porque Pablo no empieza a decirle a las personas: Dios tiene un plan para ustedes. Pablo no empieza a decirle a las personas: Dios los ama. Empieza por la ira de Dios. Ahí empieza a mostrarle a las personas que estaban en un momento donde no podían ser salvos. La ira de Dios. Y también les dicen en los versículos 16 y 17, les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación, para el judío primeramente, y después al gentil. Y después les dice en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces, Pablo empieza a decirles: queridos, antes de darles la buena noticia, antes de decirles que Jesús murió en su lugar, tengo que mostrarles dónde está. Dios tiene una ira y es contra nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, muestra la condición humana. Muestra la condición humana en la que nosotros estamos. Y es la que tenemos que predicar, queridos hermanos. No podemos rebajar el evangelio a sueños, a cosas materiales, a cosas temporales. No podemos rebajar el evangelio y la buena noticia a esas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: Dios tiene una ira y es contra ustedes. ¿Por qué? Porque han pecado desde Adán. Empieza a relatar todo como él. Y para mí Romanos es el apéndice no es el resumen, es el apéndice de la Biblia, del evangelio, que empieza a relatar desde el principio de la creación, cómo Dios mandó a los profetas, cómo Dios mandó a los jueces, a los sacerdotes, hasta llegar al Mesías. Y miramos en todo ese trayecto
que las personas estaban en una condición de perdición, condenados a una condenación eterna, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí Pablo les dice, pero les tengo una buena noticia. Ese es el evangelio, eso es evangelizar, presentarle a las personas, querido, si no conoces a Jesús, Dios tiene una ira. Dios es justo y de esa justicia nadie se escapa. Entonces tenemos que presentar la noticia completa. Porque si solo le decimos a la gente, Dios te ama, la gente te va a decir, yo estoy bien, yo no robo, yo no mato, yo no secuestro, yo no miento, yo no soy hipócrita, me dirá alguien. Pero cuando vamos a la Biblia miramos que desde el corazón nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces por eso evangelizar, Juan José, se trata de presentar la noticia completa, Juan José. Sí, exacto. Y si vamos también, Valerio, en cuanto al libro de Hechos, cuando vemos el primer discurso de Pedro, yo creo que se asemeja en cuanto a lo que leemos en el libro de Romanos, Valerio, cuando Pedro también llega a presentar realmente la salvación tal como es la condición humana, tal y como es. No llegó a decir quizás que no sé, si crees en Cristo vas a ser prosperado en esto. Yo creo que sí, o tristemente yo creo que en la actualidad vemos un poco más de eso, Valerio, que si tú le entregas tu vida a Cristo, quizás tus problemas van a desaparecer. No sé, si tienes el negocio, Jesús se va a proveer. En una parte sí, Valerio, pero yo creo que queremos vender a Jesús como algo. Ajá, es como un amuleto, Valerio, o como que es un nombre de la buena suerte. Esto te puede dar fortuna, es como una lotería, quizás lo llegamos a ver de esa manera, pero cuando Pedro da el discurso, llega a relatar la condición humana ya en el versículo 23, él llegó a decir, invoquen en el nombre del Señor Jesucristo y ustedes van a ser salvos. Yo creo que de esto es lo que se trata, Valerio. Muchas veces, o quizás varias veces, lo hemos ignorado, que solo llegamos a mencionar la buena parte, Valerio, o quizás quizás a nuestro antojo, Valerio, lo que nos podría ofrecer Jesús, pero no llegamos a relatar cuál es mi condición humana, que yo también necesito negar mi parte humana, Valerio, necesito luchar con lo que me aleja de Jesús. Exactamente, con José. Y cuando nosotros rebajamos el evangelio, caemos en lo que estaban cayendo las personas que Pablo decía en Gálatas, que predicaban un evangelio que no era evangelio, que le restaban cosas y sumaban cosas según ellos que estaban bien. Y siempre escuchamos esto a predicadores reconocidos decir, querido, si vienes a Cristo, Él puede restaurar tu familia. Sí, pero venir a Cristo no garantiza que tu familia va a ser restaurada. ¿Qué de José? Vendido por sus propios hermanos. Tanto así que cuando José tiene el encuentro después de años con sus hermanos todavía tenían como que ese cargo de conciencia. Ahora sí nos la va a cobrar. Incluso cuando ya tenían tiempo de estar conviviendo con él, de comer con él, cuando el papá muere, incluso se atreven a mentir todavía porque había algo que no había sido sanado todavía en esa familia. Entonces no podemos decirle a la gente, Dios va a restaurar tu familia. No podemos decirle a la gente, si bien Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero el entregar tu vida a Cristo, el evangelizar, no podemos decir eso. Esas son añadiduras que Dios puede hacer según su tiempo y también según nosotros vayamos tomando nuestra responsabilidad, dependiendo del caso en familia, pues. Entonces, evangelizar es presentar la noticia de salvación, mostrar cuál es la condición humana. No podemos rebajar evangelizar con testificar. Si bien el testimonio sirve para edificación de la iglesia, pero el testimonio no salva.
Mi testimonio, por muy grande que sea, no salva a nadie. Por eso no debemos de confundir testificar con evangelizar, porque son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes, porque tu nombre no salva a nadie. Tu nombre es un punto en la línea de la historia que todos van a olvidar. Pero el nombre de Jesús es ese nombre que es sobre todo nombre. Es el único nombre. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia, decirle a las personas: mira, querido, tenemos un problema y no hay escapatoria. Nadie es libre de esta condena, José. Desde que nacemos, ya nacemos en pecado, el pecado original, ya traemos ese pecado. Por eso es de que cuando crecemos vamos aprendiendo las cosas malas. Nadie nos enseña y los vamos haciendo y haciendo y haciendo por instinto, por naturaleza. Nadie es libre de eso. Nadie es libre de mentir. Nadie es libre de engañar. ¿Y cómo voy a ser libre de esto? Únicamente cuando me presentan el verdadero evangelio. Únicamente cuando me presentan el evangelio puro, no diluido. ¿Qué es diluir? Es como tener una taza de café con tal de querer compartir con alguien más. Le echo más agua para que se hagan dos, pero ya no sabe igual. Ya no es el café puro, ya no tiene el sabor original. Y para aquellos que sí les hace efecto la cafeína, pues si lo que quieres es quitarte el sueño y si le echan medio vaso de agua, pues ya no te va a quitar el sueño, ya no tiene el mismo efecto. Y así con la palabra de Dios, con el evangelio, cuando evangelizamos tenemos que presentar el mensaje correcto, sin diluirlo, sin ponerle mis pensamientos, mis ideas, no. Es presentarlo como está en la Biblia. O sea, todos han pecado. Alguien me dirá: es que yo nunca he robado, es que yo nunca he secuestrado. Ok, tú has pecado. La Biblia lo dice. La Biblia dice que no tienes escapatoria. Pero te tengo una buena noticia. Tenemos una deuda impagable. Impagable. Por muy bien que te comportes. Por muchos premios Nobel que tengas, no puedes ser salvo. No hay escapatoria. Pero esa es la condición. Pero la buena noticia es que Jesús se humilló a tal punto de nacer en un pesebre por amor a nosotros, viviendo 33 años y meses aquí en la tierra, siendo crucificado por nosotros. Y eso ya es evangelizar. Eso ya es evangelizar, José. Cuando yo le muestro a la persona: mira, esta es tu culpa, por vos Jesús murió. Él lo hizo por vos. Ahí ya te estamos presentando el verdadero evangelio. No le digo a la persona: no, es que vos sí, de plano sos bien portado, de plano. Sí, no hay mucho problema. No, sí tenemos un problema. Tenemos un cáncer y se llama pecado. Y si no nos arrepentimos, Jesús decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se hace. Los apóstoles, los primeros cristianos: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Arrepentimiento, metanoia, cambiar de pensamiento, cambiar el sentido de vida. De eso se trata, José, de eso se trata el evangelio. No solo voy a presentar a un Dios de amor, pero ¿por qué me va a amar Dios? ¿Qué me tiene que perdonar Dios? Me dirá alguien, si no lo presento completo. Entonces, por eso, Juan José, tenemos que volver primero a comprender qué es evangelio y ahí qué es evangelizar y la importancia que tiene en nuestras iglesias. Sí, y eso es lo que cuando mencionas, Valerio, en cuanto a la condición humana, yo también creo que llego a pensar en esto. Yo creo que muchas veces, Valerio, cuando no queremos presentar realmente el evangelio tal y como es, yo creo que quizás o llegamos a escuchar a veces un evangelio quizás no completo, Valerio. Yo creo que muchas veces
la mayor preparación también el que debemos de tener, Valerio, realmente es estar cerca con Jesús, Valerio. Yo creo que muchas veces llegamos a presentar el Evangelio porque tal vez simplemente se nos delegó, quizás porque tal vez alguien podrá decir le podrán decir que él habla muy bien, mejor que él tiene que hablar. Yo creo que uno de los requisitos también, quizás por decirlo así, Valerio, es que estemos cerca de Jesús. Y cuando hablamos de estar cerca con Jesús, me lleva a la mente una vez más en cuanto al libro de Hechos 4:13. Yo creo que ahí Pedro y Juan, mientras ellos estaban hablando a la multitud, ya en la parte final, el versículo en esta versión nos llega a decir, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Creo que cuando realmente conocemos a Jesús tal y como es, Valerio, no tenemos duda o no vamos a tener ninguna duda de presentar el Evangelio tal y como es. No podemos tener dudas en decir, es que Jesús puede ser esto, es que Jesús tal vez es lo otro. No, es que realmente cuando conocemos a Jesús, cuando convivimos con Él, cuando tenemos una comunión muy cerca de Él, Valerio, yo creo que nosotros también podemos tener esta seguridad tal como lo tenían los apóstoles, y yo creo que las personas lo pueden ver, y yo creo que en este versículo relata realmente cuál es la fe de ellos, cómo presentaban a Jesús. Yo creo que, Valerio, esto es también muchas veces yo creo que lo omitimos, Valerio, quizás tal vez memorizamos los textos base y tal vez y realmente también no hay nada malo en eso, pero tristemente yo creo que ya solo son líneas que memorizamos, Valerio, pero realmente quizás muchas veces no llegamos a conocer qué es lo que nos quiere decir el texto. Quizás, por ejemplo, el texto famoso, Valerio, de Juan 3:16, quizás muchas veces tal vez lo podamos decir en público porque tal vez ya es costumbre para nosotros, pero quizás no hemos leído quizás el trasfondo del texto, Valerio. Exactamente. Y queridos hermanos, queremos darles gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Para nosotros es un honor que ustedes estén en sintonía de este espacio. Y también queremos saber de ustedes, queremos que puedan escribirnos a través de la línea telefónica que aparece en su pantalla, o bien también pueden dejarnos un comentario en las redes sociales para saber que ustedes están ahí al pendiente de este espacio. Vamos a seguir aprendiendo, Juan José, sobre el evangelismo. Vamos a seguir aprendiendo de qué es evangelizar, y también en el último episodio pues vamos a aprender algunos métodos de evangelismo esenciales, métodos que nosotros podemos usar con nuestra iglesia y nuestro ministerio. Pero en esta ocasión quiero leerles un comentario. Decía: recordemos que evangelizar no es dar mi testimonio, eso se llama testificar. Evangelizar es contar lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él lo hizo para perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasó luego? Resucitó. Es peligroso que ahora renuncien a evangelizar, ya que sin el evangelio nadie se salva. La importancia del evangelio. Nadie es salvo por gracia por medio de la fe en el evangelio. Si no evangelizamos, muchos se irán al infierno. Esta es la realidad. Suena duro, pero es real. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Queridos hermanos, volvamos a las sendas antiguas. Y los primeros cristianos decían: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que has visto de Dios en tu vida? ¿Cómo Él te rescató? ¿Cómo llegó ese evangelio a tu vida que te sacó de la oscuridad a la luz? Y esa buena noticia merece ser compartida. No nos podemos callar, queridos hermanos. Queremos que ustedes también puedan seguir predicando en todas las áreas de su vida. Testificar no es evangelizar. Evangelicemos. Presentemos el plan de salvación a toda criatura. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima.